En este video vamos a explorar las ideas filosóficas de Friedrich Nietzsche, plasmadas en sus obras El Anticristo y la genealogía de la moral, de las cuales he extraído sus principales críticas a la moralidad, la influencia de la Iglesia en la sociedad, así como el sentido de la historia y la verdad. De esta manera es como podremos descubrir cómo Nietzsche cuestiona el poder ejercido por esta institución, así como su impacto en la vida de los individuos. Nietzsche fue un filósofo alemán del siglo XIX, considerado uno de los pensadores más influyentes de la época moderna. Nietzsche es conocido por sus ideas sobre la moralidad, la religión, la cultura y la naturaleza humana, entre muchos otros temas. Es también un filósofo poliédrico, ya que se puede estudiar desde diferentes caras, desde diferentes aristas. Así podemos estudiar al Nietzsche filólogo, al Nietzsche filósofo, al Nietzsche músico o al ateo, o al Nietzsche que mató a Dios, o al Nietzsche que filosofaba a martillazos. Y precisamente, tomado del libro El ocaso de los ídolos, quiero traer a colación esta frase de Nietzsche, que dice: se debe filosofar a martillazos. Hay que adoptar una actitud de permanente crítica con lo establecido y desestructurar la realidad que se nos impone como verdad incuestionable. Aquí tenemos los libros mencionados anteriormente por la misma pregunta. ¿Qué es el poder para Nietzsche? El poder es la voluntad de dominar, de imponer la propia voluntad sobre los demás. Asimismo, el poder es una expresión de la vida y de la fuerza vital. Y la voluntad de poder es el valor supremo, ya que la vida deviene de la mecánica de la voluntad de poder. A continuación, es prudente plantearnos entonces qué es la Iglesia para Nietzsche. La Iglesia es una institución que representa el cristianismo, una religión surgida del miedo y del horror que el hombre tiene de sí mismo, así como de su finitud. De igual manera, de la falta de seguridad para tomar decisiones y asumir su propio destino con coraje. Nietzsche nos recuerda que no hay hechos, solo interpretaciones. Entonces se deriva la pregunta: ¿en dónde radica la verdad? La verdad, como nos dirá Nietzsche, y lo seguirá muy bien Michel Foucault, es una conquista de la voluntad de poder. La Iglesia, para acrecentar su poder, se valdrá de todo tipo de herramientas utilizadas para ejercer toda clase de influencias y de poder para que los fieles cumplan con los objetivos económicos que la Santa Madre Iglesia tiene marcados para cada uno de los años. Entonces, a continuación, la siguiente pregunta será: ¿qué es la verdad para Nietzsche? Para Nietzsche, la verdad está íntimamente relacionada con la historia, ya que la historia es la lucha por imponer mi verdad sobre la verdad del otro. Para esto yo requiero acrecentar mi poder para lograr así imponer mi verdad sobre la verdad de la otredad. La verdad es entonces una expresión poderosa que, para lograr mantenerse, debe incrementar el poder que la respalda por todos los medios a su alcance. Sin palabras. La Iglesia es también una organización que afirma oponerse al poder. Sin embargo, no vacila cuando, con la finalidad de acrecentar el poder para sostener su verdad, debe ejercerlo a cualquier precio. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero es las cruzadas, que inicialmente fueron organizadas por los papas Urbano II y Gregorio VIII.
que fueron expediciones militares llevadas a cabo por los cristianos europeos con el objetivo de recuperar Jerusalén y otros lugares sagrados en Tierra Santa de manos de los musulmanes. En total, no se recuperó Jerusalén ni los lugares sagrados de la Tierra Santa, y solo quedaron, después de 8 cruzadas transcurridas entre 1096 y 1270, en donde se perdieron la vida de cientos de miles de seres humanos, tanto musulmanes como cristianos, y aunque no tenían vela en el entierro, igual de judíos. El otro ejemplo es el caso de los caballeros templarios. Estos eran una orden militar cristiana fundada en el siglo XII, con el objetivo de proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Sin embargo, en el siglo XIV, la orden fue desintegrada y muchos de sus miembros fueron asesinados y perseguidos. Se dice que el rey Felipe IV de Francia, quien acumulaba impagables deudas con la Orden del Temple, los acusó falsamente de cometer herejía, blasfemia y otros cargos, y utilizó su poder para presionar al Papa para que disolviera dicha orden. Muchos caballeros templarios fueron torturados y ejecutados. La orden fue disuelta en 1312 y, por supuesto, sus bienes y posesiones fueron incautados y pasaron a formar parte de la riqueza del Vaticano. Además, la Iglesia es una institución que promueve valores que son contrarios a la naturaleza humana, como son la humildad, la compasión, el perdón, la renuncia a los bienes materiales, así como el agradecer a Dios, el padecer el suplicio de enfermedades, así como de penurias, ya que tienen la firme certeza que se trata de pruebas divinas para evaluar su acceso al cielo y al paraíso. La alienación o el poder ejercido por la Iglesia es tan poderoso que en muchos sitios de peregrinación es frecuente encontrar a enfermos muy graves que dejan sus tratamientos con la esperanza de ser curados por la intervención divina, como sucede en Lourdes, Francia. Otros llegan al paroxismo de ser crucificados en representaciones del Vía Crucis. Otros se atormentan autoflagelándose o bien realizando recorridos o peregrinaciones, como les llaman, hasta Santiago de Compostela en España, de 780 kilómetros, lo que tiene una duración de 35 a 50 días caminando. En los casos más dramáticos, los socios supernumerarios del Opus Dei con frecuencia se someten al martirio del uso del cilicio y la autoflagelación. A lo largo de la historia, la Iglesia ha buscado mantener su autoridad y ha influenciado en la toma de decisiones políticas y sociales, como una vía para mantener su propia verdad por encima de las demás. Es por esto que la Iglesia ansía tener y acrecentar su poder al máximo posible, para así poder imponer su propia y ficticia verdad y estar en condiciones de seguir explotando a los millones de creyentes. ¿Qué propone hacer Nietzsche frente a la Iglesia? Nietzsche aboga por una crítica radical y despiadada a la Iglesia, así como al cristianismo. Propone una transvaloración de todos los valores, así como una inversión de los valores tradicionales que han sido impuestos por la Iglesia. Nietzsche considera la necesidad de una afirmación del poder y de la vida, así como una reivindicación del individuo libre y creador. Nietzsche propone un nuevo tipo de hombre, el superhombre o el ultrahombre, el Übermensch. En cuanto a su aforismo más famoso y más polémico, Dios ha muerto, Nietzsche quiere decir con esto
que su filosofía no requiere tener a Dios como fundamento. Para él, el único fundamento es la vida, ya que ésta es el devenir de la voluntad del poder. Es por esto que Nietzsche reduce a Dios como un objeto del nihilismo, ya que ha sido creado por una falsa interpretación de los hechos. En busca de un nuevo paradigma, Nietzsche propone una nueva forma de entender la vida, muy lejos de la moralidad cristiana. Él busca fomentar los valores del guerrero, que son más afirmativos y valientes, orientados hacia la existencia terrenal, donde los individuos se liberen de las cadenas impuestas por la Iglesia y que vivan libre y plenamente, y así se distingan de los seres inferiores que son los cristianos. A continuación les tengo dos breves videos sobre escándalos católicos. El sacerdote mexicano Marcial Maciel Degollado, fundador de la Congregación de los Legionarios de Cristo, abusó sexualmente de 60 menores de edad, reveló la influyente congregación al presentar la radiografía 8 décadas para erradicar el abuso. La Legión de Cristo publicó su informe sobre los abusos sexuales a menores en su seno, principalmente por su fundador, el sacerdote Marcial Maciel, 3 días después de que el Papa Francisco ordenó suprimir el secreto pontificio sobre los pederastas eclesiásticos. Desde 1941, año de la fundación de la Legión, hasta la actualidad, 175 menores fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por 33 sacerdotes de la congregación. Como vimos en este breve video, los abusos y los crímenes sexuales no paran dentro de la Iglesia Católica ni dentro de las demás iglesias cristianas. Sin embargo, su hipocresía es tal que no toleran ver que exista diversidad sexual. Este fue propuesto por Rafael Minchone y se trataba de la compra de un edificio en Londres, los viejos almacenes Harrods, propiedad de una de sus empresas. El proyecto no tardó en obtener luz verde de Fabricio Tirabassi y Monseñor Perlasca. La compra del edificio se presentó como una inversión muy segura. El razonamiento era el siguiente: comprar algo muy por debajo de su valor de mercado, un 30-40% menos de lo que podrían lograr con la venta. $100 millones fueron destinados a la compra del 45% de las acciones de edificio londinés, propiedad del Fondo Minchone, mientras que el resto se invirtió en instrumentos financieros del mismo fondo Athena. No eran propietarios del edificio, sino de las acciones. You're blinded by the light.